Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a seguir con la clase de choque cardiogénico. Vamos a tocar estos puntos. Vamos a comenzar con la introducción. El choque cardiogénico es una condición que se caracteriza principalmente por la disminución del gasto cardíaco. Se traduce en una hipotensión sostenida que lleva a hipoperfusión sistémica y daño multiorgánico, ¿no? Esta se origina principalmente por un círculo vicioso que la llevan diferentes mecanismos fisiopatológicos, en la cual pues culminan, ¿no?, en una vía común. Al final se perpetúa la isquemia, hay disfunción miocárdica y conlleva a la muerte. Veremos que más del 80% de los pacientes con choque cardiogénico cursan con infarto agudo al miocardio, es decir, esta es la principal causa. La incidencia va del 7% en aquellos con infarto con elevación del ST y en menor proporción, el 3% se presentan por infarto sin elevación del ST. A pesar de los avances en el tratamiento, la revascularización temprana, la mortalidad del choque cardiogénico por esta causa permanece demasiado elevada, ¿no? Hasta el 50% de los pacientes morirán por esta causa. Es importante que sepamos cuáles son, pues, las principales causas, ¿no? Como ya les dije, el infarto agudo al miocardio representa el 80% de las causas. En esta hablaremos más que nada principalmente del ventrículo izquierdo. Más del 40% de la pérdida de masa del ventrículo izquierdo se correlaciona, ¿no? Presenta choque cardiogénico. Si fuera menor del 40% la pérdida de la masa del ventrículo izquierdo, deberá presentarse con arritmia o alguna otra condición asociada que condicione o provoque el choque cardiogénico. El infarto del ventrículo derecho ocasiona también choque cardiogénico. Es muy aparte del ventrículo izquierdo, entonces nada, nos enfocaremos en el BI, ¿no? El BD podría ser tema de otra clase. Dentro de las complicaciones mecánicas del infarto, encontramos la más frecuente, la rotura del músculo papilar. Se presenta en un 7%. Esta va a ocasionar regurgitación mitral. La rotura del septum ventricular, 4%, y rotura de la pared libre en el 2%, ¿no? De ahí para abajo, pues encontramos otras causas, ¿no? Menos frecuentes, pero que sí. De ellas le seguiría la insuficiencia cardíaca descompensada, ya sea crónica o aguda, ¿no? Que se presente o debuten con alguna falla cardíaca aguda, ¿no? Podría ser paciente, ¿no?, que se conozca ya con cardiopatía isquémica, que curse con insuficiencia cardíaca y acuda descompensado. La cardiomiopatía dilatada, la miocarditis, la miocardiopatía por estrés, algunas enfermedades cardíacas asociadas al embarazo y trastornos endocrinológicos, ¿no? El hipo e hipertiroidismo y el feocromocitoma. Algunas relacionadas a cirugías cardíacas, valvulopatías, paro cardíaco, sepsis, choque séptico, contusión miocárdica. Algunas otras causas que debemos de tomar en cuenta serían la obstrucción valvular, el embolismo pulmonar y el tamponade cardíaco, ¿no? En general, podemos encontrar también como el desenlace de la hipertensión pulmonar, alguna degeneración mixomatosa, que provoque ruptura de cuerdas, prolapso de la válvula mitral, disección aórtica, endocarditis infecciosa, también es causa y depresión miocárdica por hipotermia, de las causas menos frecuentes. Entonces, de los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo del choque cardiogénico, encontramos la edad avanzada, el sexo femenino, que tenga antecedente infarto previo, angina, los diabéticos tienen más riesgo, historia de hipertensión, de falla cardíaca previa. El infarto en la región anterior es el que más se asocia, ¿no?, con disfunción ventricular,
y choque cardiogénico. La enfermedad arterial de múltiples vasos es también muy frecuente. Ahora, dentro de los factores de mal pronóstico, en estos estudios, que son les coloco aquí los principales, en estos se encontraron algunos factores típicos, ¿no? Que se asocian con el incremento en la mortalidad, ¿no? Encontramos la edad avanzada nuevamente, que tenga daño cerebral anóxico, que tengan fiebre deprimida, que obviamente el índice cardíaco o el poder cardíaco se encuentre disminuido, la presión arterial sistólica disminuida, que tenga requerimiento de vasopresor, que haya oliguria, empeoramiento de la función renal e incremento del lactato, ¿no? Ahora, para hablar un poquito sobre la fisiopatología, recordar nada más la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de choque cardiogénico, falla cardíaca, y encontramos que primero que nada hay pues depresión profunda, ¿no? de la contractilidad miocárdica. Esto se traduce en la reducción del gasto cardíaco, que presenta mayor compromiso de la circulación coronaria. Perpetúa la depresión del contractilidad miocárdica, disminuye más el gasto cardíaco y compromete aún mayormente la circulación coronaria, ¿no? Es un círculo vicioso. En el contexto de un paciente con isquemia, encontramos pues aquí igualmente, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, incrementa el tono simpático como causa compensadora. En las zonas donde no hay isquemia hay mayor contractilidad de ese miocardio, digámoslo, sano, que trata de compensar aquel que está lesionado, incrementa el consumo de oxígeno de este, ¿no? Y perpetúa más la lesión, ¿no? Entonces, se puede haber más daño ventricular, que asociado a que tal vez nos encontremos ante el contexto de un paciente con enfermedad arterial coronaria. Primero que nada, tendríamos, serían como 3 fases, ¿no? La primera, la compensadora, donde encontramos que probablemente estos mecanismos logren compensar y restaurar las presiones de perfusión normal. Y un estado pre-shock o previo al choque, donde incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa las presiones del ventrículo izquierdo y tratan de compensar el estado de choque. Y finalmente el choque, donde ya se empeoró la función del ventrículo izquierdo y se perpetúa, ¿no?, más el daño. Entonces, el choque cardiogénico inicia por una reducción severa, ¿no?, del gasto cardíaco. Disminuye la perfusión de las arterias coronarias, ya que al disminuir el gasto cardíaco, el volumen sistólico, disminuye el riego coronario. Estas, pues, recordar que se encuentran ya comprometidas, ¿no?, por las lesiones ateroscleróticas. Esto lleva a isquemia, empeorando el daño al miocardio y perpetuando un círculo vicioso dentro del corazón. Como respuesta al decremento circulatorio ocurre una respuesta neurohumoral de activación del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto incrementa parcialmente o temporalmente la contractilidad e induce vasoconstricción periférica, ¿no? Hay como un intento de mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Sin embargo, esto lleva al empeoramiento de la isquemia miocárdica. Hay mayor hipoperfusión en los tejidos periféricos, hay un incremento, ¿no? Hay un riesgo de presentar arritmias ventriculares, ¿no?, ya sea por hipoxia o por el propio miocardio que esté ya vulnerable por el infarto, ¿no? Entonces, las catecolaminas, que son pues intrínsecas, que se liberan como tratando de compensar este daño, aumentan la demanda miocárdica de oxígeno y directamente pues son miocardiotóxicas, ¿no? Esta activación neurohumoral lleva a la
retención de agua y sal por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que resulta en mayor congestión, ¿no? Ahí aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, aumenta la congestión pulmonar y empeorando la hipoxia, aumentando mayormente la isquemia. Entonces, con estos mecanismos compensadores se precipita el metabolismo anaerobio, ya que hay mayor isquemia, mayor hipoxemia. Y lo que ocurre es que pues incrementa el metabolismo anaerobio, aumenta el ácido láctico, produce acidosis láctica, que a su vez también deprime más la función miocárdica, ¿no? Por otro lado, tenemos algunos mediadores inflamatorios, se activa la respuesta inflamatoria, existen algunas citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que por sí tienen un efecto inotrópico negativo, ¿no? Estas citocinas llevan a la producción de óxido nítrico, ¿está? Por la sintetasa inducible de óxido nítrico, provoca vasodilatación inapropiada e empeoramiento, disminución de las resistencias vasculares sistémicas, empeorando la hipotensión y empeorando pues, el estado de hipoperfusión, ¿no? Aumentando la acidosis láctica. Disminuye la perfusión periférica, disminuye el riego coronario y hay más isquemia, ¿no? Entonces, generalmente esto es muy interesante, ya que en el estudio SHOCK se encontró que al menos el 20% de los pacientes con choque cardiogénico, infarto, o incluso solo infarto, sin choque, presentan datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Puede haber esta disminución de la resistencia vascular sistémica, puede haber fiebre, incluso leucocitosis, y aumento de los marcadores proinflamatorios, ¿no? Esta es la parte de la fisiopatología. Entonces, una vez entendiendo esto, vemos que existen 4 fenotipos hemodinámicos del choque cardiogénico. Entonces, este es el cuadrito clásico que viene en las guías, donde encontramos de este lado, en relación a la circulación periférica, vemos que podemos encontrar al paciente frío o caliente, ¿no? Podemos, ya sea que esté con datos de vasoconstricción periférica o que esté muy congestivo, ¿no? Entonces, la otra parte es la volemia, lo podemos clasificar entre húmedo y seco, ¿no? De acuerdo al estado de volumen. Entonces, el primero es el choque cardiogénico, el perfil hemodinámico, ¿verdad?, del choque cardiogénico clásico, ¿no? Hay disminución del gasto cardíaco, del índice cardíaco, hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas por esto que les comentaba de la respuesta compensadora inicial, y hay un aumento de la presión pulmonar, hay congestión, ¿no? Estertores pulmonares y esto es pues igualmente por los mecanismos compensadores, ¿no?, que están aquí actuando. Entonces este es el perfil hemodinámico pues más clásico, ¿no? Por el lado contrario encontramos al paciente pues seco, ¿no? Podemos ser, o también lo llaman como un choque cardiogénico euvolémico. Igualmente tiene el gasto cardíaco disminuido, aumentadas las resistencias vasculares sistémicas, pero la presión pulmonar o la presión capilar pulmonar de enclavamiento, que sería el perfil hemodinámico, se encuentra pues normal, ¿no? O normal o incluso disminuida, ¿no? Entonces, esta es la parte de los fríos, ¿no? En estos ya hay datos de hipoperfusión ahí. En los pacientes que tienen este otro perfil hemodinámico, que es lo que llaman el choque cardiogénico vasodilatado, que sería como un choque mixto, tiene igualmente el índice cardíaco disminuido, las resistencias vasculares pueden estar disminuidas o normales, y igualmente hay aumento de la presión pulmonar, ¿no? Y lo catalogan también como el choque de vasodilatación o un choque no cardiogénico, donde está aumentado el índice cardíaco, las resistencias vasculares están disminuidas, las sistémicas, y la presión pulmonar está disminuida, ¿no? Entonces esto suena más a un paciente con choque séptico, pero pues ya vimos que podría tener ahí también un componente, ¿no?, proinflamatorio, el estado de choque.